Practicar deportes extremos es no temer a las alturas, ni exponerse a sufrir lesiones graves. La adrenalina que se siente al practicarlos es una experiencia única. De hecho, es la droga más potente que el cuerpo segrega de manera natural cuando el cuerpo se encuentra en peligro o en alerta. Es por este motivo que en esta ocasión te traemos los 10 deportes extremos más emocionantes del mundo. Es un deporte extremo que implica al mismo tiempo grandes sensaciones, entre ellas diversión, aventura, adrenalina y compañerismo. Este deporte consiste en dejarse caer desde alturas que pueden ir desde 1100 a 4000 metros de altura, emprender una caída libre por varios segundos para finalmente abrir el paracaídas y conducirlo a la zona de aterrizaje prevista. El salto también puede realizarse desde un transporte aéreo como un avión, un helicóptero o un globo aerostático. También está vinculado a la modalidad de salto base. Los saltos también pueden ser efectuados desde un terreno u objeto fijo, como un puente, acantilados, edificios, entre otras superficies que entreguen una altitud necesaria para la caída libre y apertura del equipo. Esta actividad aérea sin duda está directamente relacionada con una aspiración humana desde los tiempos más remotos al querer imitar a las aves en su vuelo. El primer encuentro de paracaidismo deportivo se llevó a cabo en Rusia en el año de 1930, donde los competidores deberían efectuar un aterrizaje de precisión en un objetivo de tierra. Pasaron 21 años para que en 1951 se pudiera realizar en Yugoslavia el primer campeonato mundial de este nuevo deporte, donde la precisión del aterrizaje fue el único evento desarrollado. Sin embargo, es necesario saber lo que es un paracaídas, el cual puede ser redondo, puede ser para militares o de emergencia, utilizado por pilotos. El paracaídas Ram Air tiene un aspecto rectangular y es el que se utiliza para la práctica del paracaidismo deportivo. Es mucho más versátil y dirigible en comparación con el paracaídas redondo. Sin embargo, también tenemos que saber cuál es el equipamiento que usa un paracaidista, el cual te lo comentamos a continuación. Un arnés contenedor, el cual está a un costado del paracaídas, un paracaídas principal, un paracaídas de reserva, un dispositivo de apertura automática, un buzo de salto, un casco, unas antiparras, un altímetro, guantes y una bitácora de saltos. Aquí es donde se registrará cada uno de los saltos que el paracaidista efectúe. Es un tipo de deporte extremo, el cual tiene como finalidad lanzarse al vacío desde cientos de metros de altura, naturales o artificiales, atados con una cuerda elástica en los pies, haciendo que el individuo ascienda y descienda. Este tipo de actividad se originó específicamente en Oceanía, por un ritual de pueblo donde se tenía por nombre Jkol, y tenía por propósito que la etapa de la niñez había culminado y recién se pasaba a ser un adolescente con mucho valor. En la práctica del bungee es posible planificar un escenario urbano, rascacielos, torres u otros edificios de enorme porte, o en la preferencia de la mayoría de los aficionados un medio ambiente natural, como precipicios, acantilados, valles y cañones, en general con la protección de un curso de agua o del propio océano. Los equipos necesarios para hacer el salto es el arnés especial, un boomerang acolchonado para evitar entrelazamientos entre las cuerdas, un conjunto de materiales de fijación para que la caída sea controlada, lograr una buena finalización del impulso de la caída con un frenado de manera progresiva. La cuerda elástica utilizada debe de soportar hasta 1 tonelada de peso, haciéndola segura para las caídas. Esta es una actividad física basada en la capacidad motriz de las personas. Consiste en avanzar en línea recta superando los obstáculos del terreno sin el uso de complementos, soportes y accesorios de ningún tipo. Los orígenes del parkour se vinculan al método natural de entrenamiento propuesto por el militar francés Georges Hibbert, quien se inspiró en tribus africanas. Quien practica parkour se les llama dresseurs. Estos atletas realizan diversas piruetas y acrobacias, aunque según los principios filosóficos de esta disciplina no deben de poner en riesgo su vida, deben desarrollar al máximo su capacidad de desplazarse, adaptándose al medio y evadiendo las dificultades con su cuerpo. Correr, trepar, saltar son las acciones más habituales de este deporte. Es una forma de competición de motocicletas de todo terreno, celebrada en circuitos cerrados. Es un deporte físicamente exigente que tiene lugar en todo tipo de condiciones, tanto de pista como de clima.
Las primeras carreras de motocross surgieron en el Reino Unido, como el Auto Cycle Club en 1906 y el Scottish Six Day Trial, que empezó en 1909. Este deporte era conocido originalmente como carreras de scramble en el Reino Unido, sin embargo creció en popularidad y las competiciones se hicieron conocidas internacionalmente como carreras de motocross. La primera carrera de scramble surgió en Camberley, Surrey en 1924. Durante la década de los 30, este deporte obtuvo gran popularidad, especialmente en Gran Bretaña, donde los equipos de Birmingham Small Arms Company, Norton, Matchless, Roche y AGS compitieron en los eventos. La intensa competencia sobre los terrenos produjo accidentes, los cuales condujeron a las mejoras técnicas en motocicletas. Los marcos rígidos adquirieron suspensión en los años 30 y las horquillas y suspensión trasera en los 50. Este deporte combina diferentes capacidades físicas para poder tener un mejor control sobre la moto ante las diferentes variantes del terreno en la pista, como montículos, curvas cerradas, baches, cambios de superficie como arena, lodo, piedras, etc. Estas capacidades físicas que predominan son la fuerza, resistencia aeróbica, propiocepción, coordinación independiente, agilidad o destreza. El equipamiento para motocross consta de cascos de enduro, neck brace o collarín, guantes, botas, peto, rodilleras, pantalones y camiseta. Es un deporte que implica la ascensión de altas montañas, también denominada como montañismo y andinismo. El alpinismo es una práctica deportiva en la cual se aplican técnicas, conocimientos y habilidades, todas ellas orientadas a alcanzar el punto más alto de una montaña en cuestión. Dentro del alpinismo conviven 12 especialidades que son media montaña, alta montaña, senderismo, expediciones, escalada deportiva, escalada clásica en roca o en hielo, esquí de travesía, barranquismo, media maratón de montaña y duatlón de montaña. Por lo que cada una de las especialidades mencionadas requiere de sus propias técnicas de entrenamiento. El equipo que debe de llevar un alpinista para desarrollar su travesía consiste en lo siguiente: debe de llevar una vestimenta adecuada, herramientas y víveres para sobrevivir los días que esté escalando la montaña, los cuales pueden ser los siguientes: mochila de día de 30 a 40 litros, un polieto piqueta clásica, una cuerda simple de 50 metros como mínimo, un arnés, un tornillo para hielo, un casco, un aparato de aseguramiento, crampones regulados con sistema anti-snow, botas de alpinismo calientes, impermeables y cramponables, polainas para nieve, por mencionar algunos. El peso que lleve el alpinista debe de ser el ideal para no cansarlo, y todos los elementos deben de estar hechos de materiales resistentes y portátiles. Consiste en desafiar las corrientes de los ríos al atravesar por sus rápidos en una balsa con remos. Los remos se utilizan para nivelar y dirigir la balsa o canoa mientras se produce el descenso, que implica diversas dificultades: las rocas que aparecen en el camino, las turbulencias producidas por la corriente, los desniveles, etc. Se sabe que esta actividad se comenzó a practicar en el año de 1811, pero tomó más popularidad en los años 50. El primer registro que se tiene de este deporte extremo practicándose fue en un muy peligroso recorrido que se realizó en el río Snake en Estados Unidos. En ese momento no se contaba con el equipo de rafting actual. El rafting suele iniciarse desde una cierta altura, con ríos cuyos cauces van desde la cima hasta una parte más baja. Ese desnivel hace que la embarcación se deslice a gran velocidad sobre el agua, convirtiendo al rafting en una actividad de cierto riesgo. El equipo de protección del rafting consta de una balsa neumática, remos, chalecos salvavidas, casco, cuerdas, silbato, botiquín de primeros auxilios. Poco a poco, más deportistas alrededor del mundo comenzaron a practicar el deporte, principalmente en Estados Unidos y Europa. En el año de 1972 fue reconocido como parte de las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Alemania. Es la técnica de descenso rápido en paredes verticales, al deslizarse por una cuerda enlazada al cuerpo. Nos permite acceder a los sitios más inhóspitos, a los cuales no se podría llegar de otra forma más que colgando de las cuerdas de rapel, permitiendo con esto disfrutar de paisajes maravillosos, tanto de la zona de salida como durante el descenso del rapel. Los primeros indicios acerca del origen del rapel se remontan al primer descenso realizado por Jean-Charles Stratton, originario de Francia, en el año de 1876. A partir del año de 1960, el rapel se vuelve más popular debido a la creación del sistema de freno con arnés. Ya para 1980, el rapel es incorporado al mercado industrial debido a las inversiones de cuerdas más ligeras y durables, así como la mejora general del equipamiento para practicar esta actividad. El equipamiento de este deporte extremo consta de un arnés, un descensor, una cuerda, un cabo de seguridad, un mosquetón que tenga seguro, guantes y cascos.
Hoy en día, el rappel se ha convertido en uno de los deportes preferidos por los aventureros y los más arriesgados. También se usa como método para llegar a puntos de difícil alcance, tanto en la industria como en los diferentes equipos de rescate de todo el mundo, para llegar a sitios donde se encuentran personas que han sufrido algún accidente. El parapente empezó a principios de los años 60, cuando ingenieros de la NASA diseñaron paracaídas con campanas semiesféricas y celdas inflables, para así recuperar las cápsulas espaciales. Más tarde, en 1978, paracaidistas franceses empezaron a despegar de laderas para entrenar los aterrizajes. Poco a poco empezaron a modificar los paracaídas para lograr más planeo. Practicar parapente es una de las formas más sencillas de volar, ya que consiste en un planeador que no cuenta con un motor para su funcionamiento. Es ultraligero porque pesa menos que el piloto que lo maneja. Su despegue y aterrizaje se realiza a pie sin ninguna ayuda. Solo se necesita una buena corriente de aire, la indumentaria necesaria y las condiciones meteorológicas que lo acompañan. El equipo para practicar parapente es el siguiente: un parapente, un arnés, paracaídas de emergencia, casco, bariómetro, radio y un GPS. El clima puede ser muy peligroso para volar, por eso es que se tiene que saber qué diversas condiciones climáticas que se deben de evitar antes de lanzarse en parapente. El surf consiste en realizar un desplazamiento de pie sobre una tabla a lo largo de una ola de mar. Durante este recorrido se realizan diferentes maniobras a lo largo de la pared de la ola. Los participantes de este deporte deberán mantener el equilibrio de pie encima de la tabla mientras se desplazan sobre la ola el mayor tiempo posible, realizando maniobras propias de este deporte. Se tiene constancia de la presencia del surf desde hace más de 500 años en las islas de la Polinesia. El explorador inglés James Cook llegó en 1778 a Hawái, donde conoció el body surfing, que es similar al deporte pero sin la tabla, y el bodyboard. Pero es en el norte de Perú donde se encuentran las primeras evidencias de personas practicando dicho deporte. Estas se encuentran en uno de los huacos, cerámicas preincaicas, donde se muestra a un hombre sobre algo similar a un trozo de madera, deslizándose sobre las olas. Esto sitúa los orígenes de este deporte en América del Sur, aunque serían los polinesios quienes más tarde llevarían el gusto por el surf hasta lugares como Hawái. Pero ¿qué es lo que necesita un surfista para realizar esta disciplina? Una tabla de surf, quillas, antideslizante o grip, parafina, invento o leash, traje de surf y un gorro. Sin duda, uno de los más extremos, sin paracaídas, no tienes red, no tienes nada más que tu valentía y un traje para deslizarte por los cielos. Los orígenes del wingsuit flying se remontan a comienzos del siglo XX, pero se popularizó recién a partir de 1999, con la creación de un traje aéreo relativamente seguro. El wingsuit fue creado por el finlandés Jari Kuzma y el croata Robert Penek. Es un deporte de alto riesgo que consiste en planear sobre el perfil de una montaña a unos 160 km por hora con un traje que incorpora membranas a modo de alas. El equipo con el cual se puede practicar wingsuit consta de traje aéreo, paracaídas y un casco. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.